Bienvenidos a el octavo estudio del libro de Hebreos. Vamos a estar mirando al capítulo 7 y como prometí, vamos a ir a conocer por fin quién es este Melquisedec que ha sido nombrado varias veces en otros capítulos en este libro. Y yo siempre decía, espera hasta el capítulo 7, porque en capítulo 7 habla más de él y vamos a aprender un poco más de él entonces. Y ahora vamos a aprender un poquito acerca de Melquisedec. Pues, Melquisedec se menciona en el libro de Génesis y en el libro de Salmo, tanto como en Hebreos. Son los únicos lugares donde los nombran. Pues, para comenzar, para ir a conocerlo por primera vez, vamos a ir a el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, a capítulo 14. Y quiero contarle la historia antes de la porción que vamos a leer. Abraham y sus sobrino Lot habían decidido separarse porque los dos tenían demasiado ganado y sus trabajadores estaban peleando uno con los otros. Decidieron vamos a separarnos y Lot decidió ir a el valle de Jordán y Abraham se quedó en las montañas. Pues donde fue Lot era cerca de la ciudad de Sodom. ¿Sabes? Sodom y Gomorra. Él fue y estaba viviendo ahí en Sodom. Pues la historia sigue hay 4 reyes de 4 ciudades y ellos van contra 5 reyes de 5 ciudades y les ganan y exigen tributo de las 5 ciudades. Y por 12 años lo soportaron. Pero finalmente en el año 13, los 5 reyes decidieron que iban a pelear contra los 4 que los estaban dominando para quitarlos y estar libres de su presión. Y pelearon, hicieron guerra y perdieron horriblemente. Y los 4 reyes entraron y tomaron todas las posesiones, todo el ganado, todas las personas, los llevaron cautivos. Y problema era que uno de esos llevados cautivos era el sobrino de Abraham, Lot. Y alguien escapó y fue huyendo a Abraham y le dijo que había sucedido. Abraham tenía una alianza con tres grupos cerca de él y él juntó un ejército de 318 hombres guerreros. Y ellos fueron y pelearon contra los 4 reyes y ganaron. Y liberaron a todas las personas, todos los bienes, a Lot y toda su familia y bienes. Y en regreso de esa victoria es donde nos encontramos aquí en esta historia, en el capítulo 14 de Génesis. Eso era. Y yo quiero comenzar con versículo 17 e ir de ahí 17 hasta el fin del capítulo, creo. Ok, bueno. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma, eso es como se llama la ciudad, salió a su encuentro en el valle de Sade, es decir, en el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham
con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo de la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres, que es su alianza, ya mis hombres han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Aquí estamos mirando a Abraham primero. Él no quiere nada de los bienes porque él no quiere que el rey de Sodoma puede decir que Abraham tiene lo que tiene por causa de él, que él lo había dado. Abraham quería reconocer que todo lo que él tenía venía de Dios y bendiciones de Dios. Pues eso es ese asunto. Pero ahora volvemos a Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a mirar a ese nombre. Es un nombre raro, pero la verdad es, sabemos, porque nos dice la Biblia, que el nombre Melquisedec significa rey de... bueno, déjame buscarlo para asegurar que lo digo bien, porque no lo escribí, porque supe que lo iba a estar leyendo. Déjame ver. Ay. Ok. Rey de justicia. Justo, justicia, justificar, justicia. Rey de justicia. No sé por qué me olvidaba eso. Melquisedec significa rey de justicia. Pero también es rey de Salem, la ciudad, Salem. Salem significa, básicamente, significa paz, para decirlo fácil, paz. Él es el rey de justicia y es el rey de paz. ¿Suena algo similar a lo que conocemos acerca de Jesús? Un momentito. Salem, la ciudad, es la misma palabra en cual los judíos en hebreo se dice shalom, que significa paz. Pero shalom es un nombre que significa ser entero, ser completo. Y por ser completo y entero, tienes paz, estás a paz con las cosas porque todo está bien. También Salem viene de, o palabras vienen de Salem, como Shalem, Shalom, Shalem. Shalem es un verbo y significa estar completo, tener completa justicia o recompensa o restitución propia. Aquí es el verbo significa completa justicia o restitución propia. Y el nombre Shalom significa completud, paz, ñenitud. Palabras derivadas de Shalom, de Salem, son otro nombre, Shelem, que significa ofrenda de paz,
verbo shalom es compromiso de paz, adjetivo shalem, que significa perfección, entero, completo, seguro. Otra palabra, nombre shilem, recompensa, y shalom, shilum, shiluma, que significan recompensa propia. Entonces, eso es, él es el rey de justicia completa, recompensa justo, o restitución propio, o ser plenitud, completud. Es el rey de paz, de ser completo, de ser lleno. Pero puede ser que no te das cuenta, pero puede ser que ya has oído esto, ya lo has aprendido, pero tú conoces la ciudad de Salem. Hoy en día tiene un nombre un poco diferente, un poco más completo. Es conocido como Jerusalén. Jerusalén. Sí, esa ciudad, el capital de Israel, Jerusalén, la ciudad donde Jesús iba y predicaba, y donde él murió y resucitó, Jerusalén. Pero ahora sabemos lo que significa Salem, pero ¿qué de Jerú? Bueno, Jerú, hay muchas palabrotas que puedo decir que tiene, viene del hebreo yara, Yarashulaem, Jerusalén. Pero yara, el verbo, significa trae el efecto de unificar, traer unificación. El efecto de traer unificación. El nombre Yoré habla de la lluvia que viene al comienzo de sembrar una nueva cosecha, y cuando las plantas no están listos para dar fruto todavía. Pero también hay un verbo, yará, no yara, pero yará, que significa, que habla del mismo proceso de la lluvia y las semillas, pero del punto de vista de la tierra, aceptando la lluvia, aceptando las semillas, y juntados dan fruto. Es como la tierra está enseñando reverencia hacia la lluvia, porque necesita la lluvia para poder dar fruto. Entonces, la ciudad de Jerusalén es Yará-Salem, que significa trayendo esta paz, esta recompensa, restitución propia, uniéndola en una forma reverente para dar fruto. Qué palabra increíble, que realmente habla de nosotros y lo que Dios ha hecho para nosotros. Él nos ha unido, la lluvia, la tierra y las semillas, estamos unidos. ¿Por qué? Y tenemos paz, sentimos un sentido de ser completo, ser lleno. ¿Por qué? Porque hay una restitución propia, una recompensa justa. La sangre de Jesucristo. La misma ciudad, el nombre de la ciudad era un vistazo a la promesa que Dios nos había dado, o había dado a la humanidad. Y tenía ese nombre antes que llegara Jesús. Pero en el tiempo de Abraham, la ciudad solamente se llamaba Salem. No había esa unión todavía. La unión, esta relación unida que tenemos con Dios. Porque en esa época todavía era solamente Salem. Jesús no había llegado todavía. Pero otra cosa
es que en el medio de los estudios, mirando a todo lo que otros han escrito acerca de Melquisedec, hay algunos, y no quiero que se confunden, hay algunos que enseñan, que dicen, yo sé exactamente quién era Melquisedec. Y al leerlo, yo estoy leyendo, oh, tú sabes exactamente, déjame ver qué dices. Y ellos llegan al punto de decir que por la lectura que han hecho, que Melquisedec era Jesús antes de ser Jesús. Pero más que yo leo la palabra de Dios, yo no veo eso. Una de las razones que dicen eso es que la Biblia nos habla que él no tiene linaje de quién vino y quién viene de él. Y para los judíos era muy importante tener linaje. Entonces, el no tener uno es como si era fuera de lo normal. Pero eso no me convence eso, porque ese mismo capítulo 14, también nombra 9 reyes de diferentes ciudades y ninguno tiene linaje escrito. Eso no funciona, es esa razón. Otra es que Melquisedec es el rey de la ciudad de Salem. No apareció un día y se fue el próximo. Era el rey por año, por tiempo. Era, y yo voy, si él hubiera sido Jesús solamente en parecido humano, alguien lo hubiera notado. Porque cada vez que tenemos, especialmente en Génesis, Éxodo, Jueces, hay tiempos cuando seres sobrenaturales vienen y hablan con personas o hacen algo, dicen algo, y siempre esas personas ven, pero reconocen que hay algo diferente en estas personas. En unos pocos capítulos luego, en Génesis, vemos la historia de 3 hombres que vienen a visitar a Abraham. Abraham, ya para ese tiempo había cambiado su nombre. Y 2 sabemos que eran ángeles, porque nos dice luego que eran ángeles. Pero ellos van a ir a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham tiene preguntas para el otro, porque parece que el otro es diferente que los otros 2. Y él tiene una conversación y él con quien está hablando, y Abraham le dice, pero si encuentras 50 justos en la ciudad, ¿destruirías la ciudad o lo guardarías? Si encuentro 50, sí, no la destruyo. Si hay 20, 10. Y Abraham reconoce que esta persona no es una persona normal, es sobrenatural. Tiene parecido humano, pero tiene algo diferente. Los 3 eran personas diferentes. Ahora, si él puede reconocer eso, y puede ser que ese con quien él está hablando en ese tiempo era Jesús, en forma parecido a humano, pero no era cuerpo humano. Vamos, volviendo a Melquisedec. Si Abraham puede reconocerlo en esos 3, él pudo haberlo reconocido en Melquisedec, y no hay referencia ninguna de ese tipo de pensamiento en Abraham. Pero Abraham le da un diezmo de todo lo que había capturado, liberado de los 4 reyes. ¿Por qué hizo eso? Yo creo que la respuesta para eso es esa bendición que le ofreció Melquisedec. Hoy
esta bendición que Melquisedec da a Abraham. Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Creo que cuando Abraham oyó esa bendición que venía de este rey, él reconoció a alguien que hablaba las palabras de Dios. Era una bendición y él veía a este rey, como alguien que representaba en ese momento Dios y la bendición que Dios le había hecho a Abraham en entregar a sus manos sus enemigos. Y con eso, la respuesta de Abraham es reconocer a Dios por medio de ese diezmo de lo que había conseguido. No estaba adorando a Melquisedec, él estaba honrando la bendición que apunta hacia Dios. Es una forma de agradecer a Dios, dar el diezmo a que trajo esta bendición, esta palabra de Dios a él. Y también, punto al lado, eso es lo que yo creo cuando viene al diezmo cristiano, que nosotros tenemos cuando nosotros diezmamos, no es solamente para dar a otra persona, pero para entregarlo dando gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Y lo que ellos hagan con ello, pero que sea el diezmo, reconociendo que la victoria vino por medio de Dios. Y lo estás dando al lugar, a la iglesia, en cual te está bendiciendo con la palabra de Dios. Eso es un ladito ahí. Ahora, hemos terminado con Génesis. Vamos a brincar a Salmo 110, versículo 9. Salmo 110 es un salmo de David y es reconocido como uno de los salmos que es una profecía, un vistazo hacia el Mesías prometido. Un momentito. Excuse me. En el medio de este salmo hay un versículo, bueno, vamos a leer versículo 4, Salmo 110, versículo 4. Oiga esto. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Y este es el Señor hablando hacia el Mesías. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabras importantes. No solamente el hecho de que será sacerdote para siempre, y eso lo vamos a ver en Hebreos, pero también ese dicho, según el orden de Melquisedec. Eso viene también en Hebreos. Según el orden de Melquisedec. Eso es otra razón que yo creo que, yo pienso que Jesús no era Melquisedec, que Melquisedec no era Jesús, porque estamos hablando de la orden de Melquisedec, sacerdote según el orden de Melquisedec. Y vamos a ver la diferencia entre la orden de Melquisedec y la orden de Aarón cuando llegamos a Hebreos. Aquí vemos una profecía nombrando que el Mesías que viene va a ser un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, Hebreos capítulo 7. Y puede ser que estás, pero nos acaba el tiempo. La verdad es casi solamente leer este capítulo porque ya hemos hablado de la mayoría de los puntos que hay en este capítulo. Simplemente en ver la ciudad, el nombre, la situación,
y la profecía, todo se combina aquí en este capítulo para mejor entender acerca de el sacerdocio o el sacerdocio de Melquisedec. Leamos versículos 1 al 3. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham y regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Vamos ahí. Pero a semejanza del Hijo de Dios. No que era, pero en ese tipo, algo parecido que no tiene, no sabemos su comienzo, no sabemos su fin, no sabemos cuánto tiempo vivió, cuánto tiempo estaba, es como, no sabemos, pudo haber sido por muchos años, pudo haber sido el próximo día, no sabemos. Semejanza del Hijo de Dios, no que era el Hijo de Dios. Bien, leamos 4 al 10. Consideren la grandeza de ese hombre a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vamos a explicar eso un poquito. Ok, vamos a comenzar con la última frase. Ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Leví es uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob es uno de los 2 hijos de Isaac. Isaac es el hijo prometido de Abraham y Sara. Entonces, Leví, en alguna forma, su ADN está presente en su antepasado Abraham, su bisabuelo, cuando Abraham está en la presencia de y da diezmo al Melquisedec. Leví, que reciben los diezmos de todo el pueblo de Israel, todos los judíos dan sus diezmos al templo, y los sacerdotes son descendientes de Leví, los levitas son descendientes de Leví, los sacerdotes son descendientes de Aarón, que era descendiente de Leví. ¿Ok? Entonces, ellos reciben el diezmo del pueblo, pero si vas atrás, esa ADN sigue atrás, llegas a Abraham, que da su diezmo a Melquisedec. Entonces, Melquisedec, en esa forma, es más grande, más importante que Abraham y todos sus descendientes, porque Abraham reconoce a Melquisedec como alguien mejor que le puede dar bendición y entrega su diezmo a él. Ay. Pues seguimos.
Versículos 11 al 17. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues de él se da el testimonio que se encuentra en Génesis 22, versículo 17. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, según el ejemplo de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, que no era, no podía ser descendiente de Leví, porque Leví ni siquiera había nacido todavía. Pero Melquisedec ni siquiera era judío o descendente judío. Ese compromiso que Dios hizo con los judíos era algo separado de lo que él enseñó puede ser cuando Dios aceptó a Melquisedec como un sacerdote para él. La ley judía es que solamente descendientes de Leví y por medio de uno de sus descendientes, Aarón, todos los sacerdotes tienen que ser del linaje de Aarón, linaje de Leví. Ningún sacerdote en toda la historia judía ha sido fuera del linaje de Leví. Ninguno. Pero Melquisedec no tenía nada que ver con los judíos y todavía era reconocido como sacerdote de Dios. ¿Cómo es eso posible? Porque aquí cuando hablan de según el orden de Melquisedec, Dios nos está diciendo, Jesús es un sacerdote como Melquisedec es. No es de descendencia de Leví. No tiene nada que ver con el ser judío. Tiene que ver con la relación entre él y Dios. Y nosotros podemos tener un sacerdote que no es descendiente de Leví. Que nosotros, la verdad es, el linaje de Jesús es por medio de la tribu de Judá, uno de los hermanos de Leví. Y Moisés nunca habló de que alguien de Judá iba a ser sacerdote, era solamente de descendientes de Leví. Aquí vemos el hecho de que Dios nos está diciendo, según la orden de Melquisedec, Jesús será bajo ese tipo de orden, no el orden judío de ser sacerdote bajo el linaje de Leví. Seguimos. Versículos 18 al 22. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron
a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, sacando de Salmo 110, versículo 9, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Hablando del Mesías, hablando de Jesús. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Recuerdas que el libro de Hebreos es una carta escrita a judíos mesiánicos, judíos que han aceptado a Cristo como Salvador, para decirles, y están pensando de rechazar a Jesús y volver al judaísmo solamente. Y el autor de este libro ha estado paso por paso enseñándoles la superioridad de Jesús sobre ángeles y sobre los héroes del Antiguo Testamento, superior a Moisés y también superior a la ley de Dios. También es superior, ahora le está diciendo, Jesús es superior de los sacerdotes en Jerusalén, en Jerusalén, Jerusalén. Él es superior y el pacto con Dios es superior por medio de Jesús. Ahora también Dios sabe algo que ellos no saben, porque estamos bastante seguros que esta carta fue escrita en los 60s, después son como menos de 30 años, o más o menos 30 años después de la muerte de Jesús, y menos de 10 años queda hasta que los romanos destruyen el templo. Y no habrá sacrificios, no habrá sacerdotes. Hasta hoy en día no hay. Pero Dios ya sabe esto y el autor aquí está tratando, yo estoy segura que está inspirado por Dios para decir estas cosas, para enseñar a los judíos que no vale volver ahí atrás, porque en menos de 10 años no vas a tener eso. Dios dio a los judíos más o menos 40 años entre la muerte de Jesús y la destrucción del templo. Una generación, como dio una generación en el desierto, Dios da una generación de tiempo para judíos reconocer a Jesús como su Mesías prometido y que no necesitan el templo más, que no necesitan esos sacrificios más, que no necesitan esos sacerdotes más, que Jesús es superior y el pacto que Él trae es superior al antiguo pacto. Y seguimos, 23 al 25. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio tengo una marca aquí, es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús no es como los sacerdotes judíos que viven y mueren y no siguen siendo sacerdotes porque han muerto. Y vienen otra generación y han sido muchos esos sacerdotes. Pero Jesús, como es imperecedero, que Él vive para siempre, Él puede ser el sacerdote de ahora para adelante, para siempre, para el resto del tiempo. Él puede interceder por nosotros. Y los últimos versículos, 26 hasta el fin, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos.
A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa el Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Y ese es el fin del capítulo. Estamos ahora entrando a unos capítulos que hablan de Jesús como ese sumo sacerdote de este nuevo pacto. Eso era, este capítulo era trayéndolo al comienzo, mirando, enseñando que él era más como la orden de Melquisedec y no la orden de Aarón, el viejo compromiso. Ahora hay un nuevo compromiso, un juramento que Dios ha hecho y es para nuestro bien. Y eso es donde vamos a parar por esta semana. Y la próxima comenzamos con capítulo 8 y seguimos adelante aprendiendo acerca de Jesús siendo el mejor sumo sacerdote que podíamos imaginar. Hasta entonces, hasta la próxima, les invito a leer estos primeros 7 capítulos, todo corrido, para estar listos para capítulo 8. Si quieres repasar otra vez Génesis capítulo 14 y Salmo capítulo 110. Esos son los donde el autor de Hebreos está refiriéndose al Antiguo Testamento otra vez, usando esas dos porciones que judíos conocen bien, esas historias y esos versículos. Ok, hasta la próxima. Que Dios lo bendiga grandemente esta semana. Chao.